conferencias y diferentes rallies que van a dar a lo largo de 4 semestres que van a estar viendo. Hoy tenemos el lujo de invitar al doctor Jesús Velázquez Navarro, un lujo. Yo no me canso de escucharlo y de aprender de él y de la doctora Patricia Frola. Vamos es una secuencia porque realmente escucharlos a ambos es un aprendizaje riquísimo. Y hoy tenemos el gusto de presentar este primer taller que se llama el método ASIP-SER, 7 momentos didácticos para una situación de aprendizaje de alto impacto. Este taller, además, él ya se los comentará más detalle, pero surge también de la creación de un libro digital que el maestro Jesús Velázquez, como parte del grupo Prometea, que él y la doctora Patricia Frola lideran, han construido también con el aporte de diferentes maestros. Entonces es un libro muy rico que se basa en este método, y este método a su vez es de esa riqueza en la experiencia académica que tienen los maestros. Entonces es un libro hecho de maestros para maestros y es un método creado por maestros. Entonces aprovechen muchísimo el taller de hoy porque les va a servir de punta para ir pensando ya en posibles proyectos dentro de esta maestría. Eso es por un lado. Y por otro lado, porque son temas que están en tendencias. Estos talleres, que son talleres de innovación y tendencias educativas, se buscan con temas que no solo sean dentro de la realidad mexicana, sino que sean temas que se puedan ver a nivel de Latinoamérica y Europa y del mundo. ¿Por qué razón? Porque queremos formar maestros en ciencias de la educación y competencias digitales que también puedan aplicar sus conocimientos en cualquier parte o nivel educativo que ustedes lo deseen. Entonces aprovechemos al doctor Jesús Velázquez, del cual les presento una pequeña reseña. El maestro es director de Regiones y Proyectos Especiales del Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional, CIESI, es presidente de la Red Nacional de Capacitadores en Educación RENACER, con la cual la Universidad Riviera tiene estrechos vínculos y vamos a estar trabajando de manera muy constante. Es licenciado en Educación Básica, licenciado en Ciencias Sociales, maestro en Educación con intervención en la práctica educativa, diplomado en Creatividad aplicada a la educación, diplomado en Desarrollo de competencias para la educación media y superior, fundador de Frobel Educación Editores, SADCB, conferencista y tallerista en foros nacionales e internacionales, ponente en países latinoamericanos como Ecuador, Colombia, Costa Rica, hace poco Argentina también, de temas relacionados con la lúdica, la creatividad y la educación por competencia. Autor de más de 22 libros sobre metodología de trabajo en el aula en el marco de las reformas curriculares actuales, y uno de los pocos mexicanos que ha podido pasar una pasantía, aquí no está puesto, pero de eso también le pueden preguntar, en Finlandia, asistiendo a escuelas de Finlandia, y tiene un libro muy, muy interesante sobre una comparación entre el sistema mexicano de educación y el de Finlandia, qué cosas hay comunes, qué cosas hay diferentes, y está interesantísimo. Entonces, en este taller también aprovechen al máximo toda la experiencia del doctor Jesús Velázquez. Sin más, dejo de compartir para... yo creo que no estaba compartiendo. Sí, por supuesto que sí. Sí, ya, disculpen, es que de momento le piqué. Dejo de compartir para darles entre todos un fuerte aplauso. Abran sus micrófonos, por favor, es un taller. Entonces vamos a llevarlo como taller y todos, así para que el maestro vea lo cálidos que somos acá en Playa del Carmen y los estudiantes de Playa del Carmen.
Pues bienvenido, maestro, doctor Jesús Velázquez. Para mí siempre es un honor y un gusto, sobre todo un gustazo aprender de usted y escucharlo. Adelante. Le Y cedo los muchas micrófonos gracias. y la pantalla. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero decirles que me complace mucho el colaborar en estos esfuerzos con la Universidad Riviera, porque es una universidad innovadora, es un plan de estudios único, créanlo, con flexibilidad, con pertinencia, con visión de futuro y muy arraigado pues también en la necesidad del presente. Eso es algo que necesitamos hacer porque la pandemia nos trajo esa lección. No podemos de ninguna manera seguir con la educación así como la tenemos concebida. No podemos seguir con los planes de estudio cargadísimos de contenidos de aprendizaje que nunca vamos a utilizar. Requerimos hacer un binomio teoría-práctica, teoría, de forma tal que vayamos y vengamos construyendo, actualizándonos, haciendo espirales ascendentes de esto que es la formación, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre el método ASIP-SER. 7 momentos para diseñar situaciones de aprendizaje de alto impacto. Les quiero platicar primero un poco con la intención de contextualizarlos cómo surge el método ASIP-SER. Bueno, orgullosamente soy docente normalista, egresado de una escuela normal rural, y trabajé más de 28 años, casi 29 años en el sistema educativo como docente frente a grupo. Y siempre me preguntaba en las construcciones de qué manera estructuralmente se puede darle claridad al proceso de enseñanza-aprendizaje sin que esto implique demasiada retórica, sin que esto implique demasiada cuestiones teóricas que nos lleven simplemente a encontrar explicaciones a los qué, a los para qué, cuando el maestro y los alumnos frente al grupo lo que necesitan son respuestas a los cómo. Me queda claro que en educación formal, todas las actividades que hagamos como docentes deben tener intención y fundamento. Y experimentando con los alumnos y estudiando mucho y preguntándole a expertos y escuchando aportaciones de teóricos, al final, bueno, ya en la etapa madura de mi carrera, empecé a abonarle a construir un método que se llama ASIP-SER, para que quien no tenga formación docente, de manera rápida, express prácticamente, entienda de qué se trata el lograr aprendizajes significativos de alto impacto en los estudiantes. Y que quien tenga formación docente, pues la refresque, la enriquezca a partir de esa estructuración que le damos a los diferentes momentos didácticos, que van a ser 7 y que poco a poco vamos a ir platicando de ellos y los vamos a asimilar, ¿ok? Decía Jaime Torres Bodet en alguno de sus planteamientos, decía, en ausencia de formación, método. Y el método es un conjunto de pasos que habrá que seguir de manera intencionada, estructurada, sistemática, para lograr los fines de la educación. Bueno, y este método que los voy a presentar el día de hoy se llama el método ASIP-SER. 7 momentos para diseñar situaciones de aprendizaje de alto impacto. Bueno, como esto me lo plantearon y me invitaron para que fuera taller, bueno, a mí me queda claro que en un taller se construye, en un taller se trabaja. Entonces, vayamos empezando en este trabajo, pues, revisando el paso a paso en el diseño de situaciones de aprendizaje. Y les voy a pedir que quien pueda ir haciendo este ejercicio, ya sea en una hoja y con papel y lápiz o en un archivo digital de su computadora o hasta en una tablet, donde lo que tengan a la mano, que vayamos haciendo el siguiente ejercicio a manera de bosquejo, ¿no? Sin mucho detalle, sin escribir, simplemente como bosquejándolo. Bueno, cuando tú te preguntas, ¿cuál es el referente que tiene un docente para llevar a cabo situaciones de aprendizaje, para llevar al aula, para llevar a su clase? ¿Cuál es el referente? Obviamente, no puede llegar un docente al aula a dar la clase, el tema que se le ocurra, lo que considere conveniente en ese momento, no. En la educación formal no cabe eso. En la educación sistemática no cabe eso. El docente tiene que ir a su programa,
y de todos los elementos que existen en el programa tiene que elegir la entidad curricular más cercana, el referente en el cual el docente se basa para poder diseñar una situación de aprendizaje en su clase. Bueno, y ese referente curricular es ni más ni menos que los aprendizajes esperados. Y elige 1, elige 2, elige 3, depende de la temporalidad y son los que toma como referencia para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, paso número 1, seleccionar los aprendizajes esperados. Los contenidos de aprendizaje que aparecen en el programa tienen una estructura y esa estructura empieza con un verbo y dice, por ejemplo, el verbo identifica, nombra, enlista, explica, compara, resuelve, elabora. Empieza con un verbo en presente, en tercera persona del singular, él o ella, ¿sí? Bueno, ese es un cambio sustancial de los problemas actuales, de los programas actuales que debemos entender a plenitud. ¿Por qué? ¿Se acuerdan algunos de ustedes que los objetivos de aprendizaje, los contenidos programáticos venían en futuro hace no muchos años todavía? Y decían, aprenderá, comprenderá, realizará. Y hoy dice, identifica, compara, resuelve, elabora en presente. ¿Por qué razón? Porque las generaciones actuales de educandos son próximos y concretos, son del aquí y del ahora. Y a ellos les interesan desempeños inmediatos. No posponen, la visión de futuro les parece muy lejana. Para ellos existe el presente. Bueno, por eso los contenidos de aprendizaje, los aprendizajes esperados o las unidades didácticas de algunos otros programas vienen en presente, en tercera persona del singular. Bueno, ese verbo con el que empiezan los aprendizajes esperados tienen un nivel taxonómico. Depende del nivel de profundidad con que queremos que se aborde. Por ejemplo, no es lo mismo decir identifica, que es muy sencillo, que decir, por ejemplo, resuelve. Identifica es muy sencillo. Identifica es con que le pongas un dibujo, una raya y que le ponga el nombre, ya identificó. Con que te diga, le preguntes tú cuál es y el alumno te diga ese es, ya identificó. Pero en cambio, cuando dice resuelve problemas, realiza proyectos, estamos hablando ya de un nivel taxonómico más alto. Bueno, entre las cosas que una persona dedicada a la docencia, al diseño curricular, a las ciencias de la educación, debe conocer muy bien, es justamente el verificar que los aprendizajes esperados tienen niveles taxonómicos, ¿sí? Que van incrementando su complejidad conforme va avanzando ese proceso formativo. Por eso, en los programas de la escuela, en los programas que estudiamos, normalmente empezamos con verbos con nivel taxonómico muy bajo, de reconoce, identifica, nombra, compara, confronta, va incrementando el nivel, ¿sí? Entonces, es un asunto fundamental. Bueno, reitero, el referente para que el docente logre, realice su clase, perdón, son los aprendizajes esperados. Bueno, irónicamente, el papel de un docente no es hacer que sus alumnos logren esos aprendizajes esperados. Esa es una falacia. Qué bueno que los logren. Qué bueno que los dominen. Pero a ver, debemos tomar en cuenta que el papel del docente como profesional de la educación es tomar como referente los aprendizajes esperados y diseñar con ellos situaciones de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje esperado es un insumo, es un referente. A partir de ellos, el docente diseña situaciones de aprendizaje. Y cuando hablamos de diseño, el hecho de asumir, de entender, de reconocer que el docente diseña situaciones de aprendizaje, pues tendremos que reflexionar que el diseño, como tal, el diseño implica creatividad. El diseño implica iniciativa, sello personal, estilo. Eso implica el diseño. Entonces, a mí me toca diseñar situaciones curriculares. Para ello, pues debo establecer relaciones curriculares analizando ese aprendizaje esperado en el sentido de a qué asignatura pertenece, cuál es el enfoque curricular de ese aprendizaje esperado, con qué competencia está asociado ese aprendizaje esperado,
competencia de la asignatura, pero también rasgo del perfil de egreso. Y establezco esas relaciones curriculares. Y de ese análisis general tomo yo la primera gran decisión metodológica. Y esa decisión metodológica es la respuesta a la pregunta siguiente, la pregunta metodológica, que dice, a ver, ¿a través de qué estrategia didáctica voy a hacer que mis estudiantes logren esos aprendizajes esperados del programa, pero además le abono al desarrollo de competencias para la vida? Es decir, la situación de aprendizaje es cuando digo, por ejemplo, a ver, ese aprendizaje esperado que dice, utiliza los números naturales para resolver problemas de la vida cotidiana. Y la situación que yo le planteo, por ejemplo, es un problemario o un juego o un rally. Bueno, la participación en ese rally, por cierto, qué bueno que van a tener ustedes rallies en esta formación, pero la participación en ese rally hace que mis estudiantes logren el aprendizaje esperado y además le abonen al desarrollo de competencias. Porque al participar en ese rally están estableciendo acuerdos, delegando funciones, trabajando en equipo, buscando información que resuelva, utilizando estrategias. Y eso es lo que da el componente para que los alumnos transiten de la asimilación de contenidos al desarrollo de competencias. Entonces, la estrategia didáctica, rally, mapa mental, mapa conceptual, programa de radio, tutorial, etcétera. La estrategia es el elemento articulador de las acciones para lograr objetivos. Entonces, la estrategia es el medio a través de la cual los alumnos manifiestan un desempeño. Y yo promuevo, evalúo, trato de afinar ese desempeño, porque lo que voy a estar observando, evaluando y promoviendo son precisamente desempeños, porque el desempeño es la competencia en tiempo presente, ¿sí? Entonces, cuando me hago la pregunta, ¿a través de qué estrategia didáctica voy a hacer que mis estudiantes logren el aprendizaje esperado y además le abonen al desarrollo de competencias? Estoy tocando uno de los puntos nodales de la formación profesional de un docente. Cuando hablo de estrategias didácticas, estoy moviéndome ni más ni menos que en el plano procedimental de la docencia. Me estoy metiendo al arsenal de recursos que debe tener un docente construido para encontrarle solución a cualquier situación que encuentre en su grupo y en su entorno. Las estrategias didácticas, maestros, maestras, son ni más ni menos que la caja de herramientas de un buen docente. Y un docente que tiene estrategias didácticas diversas, tiene una caja de herramientas muy surtida, un arsenal rico de estrategias didácticas, es un docente que seguramente tiene prácticas diversificadas, que seguramente tiene prácticas de impacto, ¿sí? Que se adapta a las diferentes situaciones porque tiene así como una chistera de la cual está sacando recursos para poder encontrar solución prácticamente a cualquier situación que se le presente. Entonces, cuando como docente la única herramienta que tengo es un martillo, pues a todo le doy tratamiento de clavo y luego le echo la culpa a los demás, ¿no? Entonces, una vez que selecciono la estrategia como el elemento articulador, como el conjunto de acciones articuladas, sistematizadas para lograr un objetivo, ya estoy dándole forma a mi situación de aprendizaje. Ya estoy cayendo en la cuenta de que mis alumnos van a hacer una dramatización o un proyecto o un rally o un tutorial en video o una maqueta, ¿sí? Porque esa estrategia didáctica es el corazón de la situación de aprendizaje. Es decir, tomé el aprendizaje esperado y con él diseñé una situación de aprendizaje que tiene un corazón y ese corazón es la estrategia. Bueno, ya cuando tengo estas decisiones tomadas, metodológicas tomadas, me paso a otro elemento. Y el otro elemento se llama propósito. Yo diseño una situación de aprendizaje llamada rally, llamada maqueta, llamada tutorial, dramatización, y esa situación de aprendizaje debe tener un propósito, ¿sí? Bueno, el propósito en una situación de aprendizaje se redacta con 6 elementos, y escúchenlos, enlístenlos, anótenlos si es necesario. Número 1, un verbo, por ejemplo, elaborar,
¿sí? Dos, una estrategia, por ejemplo, una maqueta, elaborar una maqueta. Ya vamos en el elemento 2. Un contenido de aprendizaje, por ejemplo, reproducción celular, elaborar una maqueta de la reproducción celular. Luego, debo contemplar la organización del grupo. ¿Cómo nos vamos a organizar? Pues en equipos de 4 personas. Elaborar una maqueta de la reproducción celular en equipos de 4 personas. Ya voy en la organización y voy con el elemento número 4 de 6. Siguiente, criterios de calidad, criterios de exigencia que debo observar, que me interesa promover. Bueno, elaborar una maqueta de la reproducción celular de equipos de 4 personas usando material de desecho. ¿Sí? Es decir, me interesa que mis alumnos utilicen material de desperdicio, material de desecho, que reciclen y que con ello elaboren su maqueta para que no compren unicel, que es muy contaminante, que no gasten. Y digo que utilicen material de desecho. Ya tengo el criterio de calidad. Y dice, elaborar una maqueta de la reproducción celular en equipos de 4 personas usando material de desecho. Y me falta el último el elemento número 6. Y ese elemento número 6 es el contexto. ¿Qué vamos a hacer con el producto? ¿Dónde lo vamos a exponer o qué? Y termino diciendo, y le exponga ante el grupo. Y mi propósito queda redactado de la siguiente manera. Elaborar es el verbo, una maqueta, estrategia, de la reproducción celular es el contenido, en equipos de 4 personas es la organización del grupo, usando material de desecho es el criterio de calidad y lo presente al grupo, es el contexto, ¿sí? Y de esa manera, yo tengo ya el norte, ya tengo yo el punto de llegada, a dónde voy. Después de todo lo que hagamos en la semana, que es más o menos el periodo que yo sugiero que se debe trabajar con una situación de aprendizaje, mis alumnos van a hacer una maqueta. El propósito es elaborar una maqueta de la reproducción celular en equipos de 4 personas, utilizando material de desecho y la presente ante el grupo. Y ahí están los 6 elementos del propósito. Como ya tengo el propósito, que es el punto de llegada, pues ahora voy a construir el camino. Ahora voy a construir el paso a paso, ¿sí? ¿Cómo voy a ir construyéndola? Y ese propósito solito es como una planeación didáctica encapsulada. Es como la síntesis apretada de una planeación. Bueno, cuando desdoblo ese propósito para construir el camino, en ese momento aparece ante mí un elemento muy conocido por los docentes, un elemento muy conocido por quien hace planeación, que se llama secuencia didáctica. Y la secuencia didáctica es el 1 por 1. La secuencia didáctica se divide en 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Pero es una secuencia didáctica que está encaminada, que está estructurada para que poco a poco, de manera gradual y paulatina, yo vaya encaminándome hacia el logro de un propósito. ¿Cuál propósito? Que mis alumnos elaboren una maqueta de la reproducción celular en equipos de 4 personas usando material de desecho y la presenten al grupo. Y me pregunto, la secuencia didáctica tiene 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Me pregunto en el inicio, ¿qué deben saber mis alumnos o qué deben saber hacer mis alumnos? ¿Qué deben conocer mis estudiantes para que cuando llegue el momento elaboren ellos una buena maqueta, una maqueta de calidad, una maqueta que entiendan, una maqueta que les sea una experiencia formativa? ¿Qué deben saber? Y me pregunto, a ver, mis alumnos deben saber lo que es una célula, que la célula se reproduce, que la reproducción celular tiene fases o etapas, ¿sí? Y deben conocer en qué consiste cada uno. Deben saber qué es una maqueta, cómo se hace una maqueta, ¿sí? Entonces, todo eso lo voy yo a organizar para que en el inicio mis alumnos, leyendo en el libro de texto, viendo un video, investigando, exponiendo en equipos, se apropien de los elementos teórico-conceptuales que les permitan entender el contenido de aprendizaje sobre lo cual van a hacer la maqueta. Entonces, primero tienen que realizar lo conducente para entender el tema, ¿sí? Para saber el tema que es reproducción celular. Bueno, ya que he pasado una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, qué sé yo, depende de la densidad del contenido, yo me pregunto, a ver, ya leímos, ya vimos un video,
ya nos explicó el maestro, ya investigamos, ya dibujamos, ya jugamos. Mis alumnos ya tienen los insumos, la materia prima, ya tienen los conocimientos necesarios para que ahora sí se sienten y hagan la maqueta, se organicen en equipos y hagan la maqueta, porque es equipos de 4 personas, acuérdense. Bueno, la respuesta puede ser sí, ya los tienen, pasamos ahora sí a hacer la maqueta, pero la respuesta también puede ser no. Bueno, de todas maneras, si ya me agoté el tiempo, pasamos a hacer la maqueta. La respuesta puede ser, y es lo más seguro por la heterogeneidad grupal, que yo diga, sí lo tienen unos, pero otros no. Miren, independientemente de ello, recuerden que eso que se logra en el inicio de una secuencia didáctica es insumo, es materia prima. Es decir, son contenidos de aprendizaje que no resuelven la vida de una persona, pero sí ayudan mucho. Entonces, lo tengan bien, mal, mucho, poco, yo paso al siguiente momento, que es el desarrollo. En el desarrollo de una secuencia didáctica es cuando nos ponemos a hacer la maqueta. Es cuando nos dividimos en equipos, nos organizamos, delegamos funciones, establecemos acuerdos y nos ponemos a hacer la maqueta, ¿sí? Y finalmente, cuando ya tengo la maqueta elaborada en una sesión, 2 sesiones, nos pasamos al tercer momento, que es el cierre de la secuencia didáctica, y en ese cierre se expone la maqueta, se evalúa y se retroalimenta de acuerdo a lo que la evaluación, de acuerdo a la información que me arroje la evaluación, en qué necesito repasar, en qué necesito reafirmar. Bueno, entonces justamente el método ASIP-SER, que es el que les presento, se usa y es el que nutre y organiza y sistematiza la secuencia didáctica. Pero nótese, no podría existir una secuencia didáctica si no existe una situación de aprendizaje. Es decir, la secuencia didáctica está estructurada para el logro de un propósito. El propósito tiene como elemento nodal importantísimo la estrategia didáctica. Y la estrategia, a su vez, es el corazón de la situación de aprendizaje. Entonces, la secuencia didáctica es una parte importante de la situación de aprendizaje. Y el método ASIP-SER se aplica exclusivamente en la secuencia didáctica y es justamente lo que vamos a desarrollar. Cuando tú estás ya tratando de empezar tu clase, te preguntas, ¿con qué voy a empezar? ¿Con qué debo empezar? Y si en este momento se están haciendo la pregunta, bueno, yo les doy la respuesta. Miren, no le pensemos mucho. Si tú quieres lograr un aprendizaje significativo, un aprendizaje de alto impacto, lo primero que tiene que aparecer en tu planeación, lo primero que debes hacer en el salón de clases es, escúchenlo bien, crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Y la creación de ese ambiente propicio para el aprendizaje es bien importante. ¿Por qué razón? Porque la creación de ese ambiente de aprendizaje equivale a la preparación que hace el campesino de la tierra antes de poner la semilla. La preparación de ese ambiente de aprendizaje es el calentamiento, es el equivalente al calentamiento que hace el atleta antes de empezar la clase. Entonces, yo debo empezar mi clase creando primero un ambiente propicio para aprender. Y ese ambiente propicio para aprender se logra por medio de un momento didáctico que se llama activación. Y la activación tiene que ser física. Y la activación tiene que ser socioafectiva, emocional. Y la activación tiene que ser neuronal, intelectual. Y con activación física y con activación socioafectiva y con activación intelectual es como logro desarrollar, es como logro formar un ambiente propicio para el aprendizaje. ¿Por qué razón? Activación física, primero. A ver, yo fui maestro de grupo muchos años y en secundaria, por ejemplo, tenía clases a las 7 de la mañana. Y recibía a mis alumnos a las 7 de la mañana y me daba cuenta que sí, efectivamente, llegaban a las 7 de la mañana, pero la mitad del grupo despertaba como hasta las 8, como hasta la segunda clase, ¿sí? De repente veía a mis alumnos a las 12 del día, casi a la hora de la salida, medio cansadísimos, dormidos. Y yo decía, ¿cómo les voy a enseñar a los alumnos en esta condición?
Entonces, un buen docente debe ser un lector experto del ambiente de grupo para saber en qué momento se requiere activación. Hace rato les dije que todo lo que hagamos debe tener intención y fundamento. Bueno, ¿cuál es la intención de practicar activación efectiva? La intención es hacer que haya oxígeno en la sangre, porque si no, oxígeno en el cerebro, perdón, y llega a través de la sangre, el torrente sanguíneo. Yo no puedo aspirar a que mis alumnos pongan atención o mantengan el interés si no tienen su cerebro oxigenado. Y resulta que la clase, como se da regularmente en muchas escuelas, inclusive ahora en estos momentos en línea, es hacer que los alumnos estén sentaditos horas y horas y horas. ¿Qué pasa cuando estamos sentados, como estamos casi todos los que escuchamos esta charla? Bueno, sucede que los conductos principales de sangre en el cuerpo se obstruyen, que están a la altura de las piernas, unos de ellos, ¿sí? Y la inmovilidad hace que la circulación sanguínea se vaya tornando más lenta y más lenta y más lenta. ¿Qué ocasiona eso? Que deje de llegar el oxígeno suficiente al cerebro por cuestiones sencillas de circulación sanguínea. Y cuando deja de llegar la cantidad necesaria de oxígeno al cerebro, se empiezan a notar comportamientos de tedio, de aburrimiento, de sueño, de falta de interés, de falta de atención. Y es el momento en que un docente experto tiene que verificar cómo está el ambiente del grupo para saber en qué momento se requiere una activación, que en qué momento se requiere que se pongan de pie, que muevan extremidades, que hagan estiramientos, que bostecen, que tomen agua, que caminen un rato, que se den un masajito, ¿sí? Para lograr un ambiente propicio para aprender a través de la activación física, para garantizar que haya oxígeno en el cerebro. Bueno, en el método ASIP-SER y en el libro que lo respalda, en el libro que publiqué sobre este método, nos pusimos a recopilar desde hace años, a través de los maestros, la experiencia de los docentes, actividades, técnicas, estrategias que lograran esa activación física en un entorno áulico, ya sea presencial o ya sea a distancia. Y miren, entre lo que aprendimos es lo siguiente. Por ejemplo, aprendí un ritmo y se los voy a decir, que en donde los alumnos de repente están así medio dormidos, porque no han despertado. Y yo les digo, a ver, pongámonos de pie, vamos a activarnos físicamente primero. Y les digo, tomen un martillo con su mano derecha, un martillo imaginario, claro, ¿sí? Y empezamos a martillar, pero notes el propósito que yo estoy persiguiendo, estoy haciendo que muevan extremidades y al hacer este movimiento tan sencillo, la circulación sanguínea se está activando, ¿sí? Y empezamos a hacer una cancioncita que dice, Juan trabaja con un martillo. Cuando los hago que canten es porque quiero que respiren, es porque quiero que jalen aire, porque al jalar aire, ese aire va a los pulmones y los pulmones mandan oxígeno al cuerpo, ¿sí? Y empezamos a hacerlo, pero también a cantar, ¿sí? Al tiempo que decimos, Juan trabaja con un martillo, con un martillo, con un martillo. Juan trabaja con un martillo y ahora trabaja con dos y empezamos a mover dos, ¿sí? Y luego trabaja con tres y es una pierde. Juan trabaja con tres martillos, con tres martillos. Luego trabaja con cuatro y son las dos piernas y los dos brazos lo que está haciendo que la circulación sanguínea esté rebotando. Y luego es con 5 martillos y es la cabeza, con 5 martillos, ¿sí? Y luego con 6 martillos son las pompas, ¿sí? Haciendo este movimiento de agacharse y la circulación sanguínea y los nudos que hay en el cuerpo, bueno, se van deshaciendo, vamos respirando profundo, nos agitamos un poco, se jala aire y llega el oxígeno al cerebro con un ritmo tan sencillo, ¿sí? Y me he encontrado de todo. Desde que esto lo hacemos, por ejemplo, en un posgrado. No, hombre, si a algunos pareciera que se les cayera el grado porque juegan. Pero cuando te vas a la investigación, te das cuenta que las actividades lúdicas son inherentes a la naturaleza humana. Los seres humanos somos seres lúdicos. Entonces yo no sé por qué despreciamos, por qué no le damos la importancia necesaria a estas activaciones lúdicas. Por allá en un taller en Venezuela, aprendí un ritmo también muy, muy sencillo que yo utilizaba mucho con mis alumnos que se llama el Gran Duque Juan. Dice, a ver, vamos a hacer movimientos, ¿sí?
Cuando los niños eran más pequeños, que cuando los niños eran pequeños, es una cancioncita así, muy rítmica que dice, el gran duque Juan tenía hombres mil. Sí, el duque Juan, el primero es una reverencia, así tipo nobleza europea. Lo tenía hombres miles como señalando la multitud que está frente a mí, tenía hombres mil, pero para estirar los brazos y juntar los omóplatos, subía a la montaña y volvía a bajar, así como subes tú, así como bajo yo, y a la mitad del camino ni subes tú ni bajo yo, y estamos haciendo estiramientos. Cuando los alumnos ya son de media superior o de secundaria, lo hacemos más marcial el asunto, como si fuera una cuestión, como un himno de marcha, ¿no? Así, el gran duque Juan tenía hombres mil, subía a la montaña y volvía a bajar, así como subes tú, así como bajo yo, y a la mitad del camino ni subes tú ni bajo yo, así como con tono de porra, ¿no? Y bueno, les encantaba, pero yo estaba logrando mi objetivo de despertar el cuerpo. Bueno, entonces, en un primer momento, lo que debemos hacer es activarnos físicamente. Físicamente. Gracias, Paulette. Está diciendo buena actividad. Tome nota porque esto es muy rico, ¿no? Bueno, entonces, en el repertorio, maestros, maestras, de un docente, tiene que haber un arsenal grande, amplio de actividades, de técnicas, de estrategias que logren activación física primero, física primero. La activación socioafectiva, que es el segundo tipo de activación que yo debo estar atento y debo saber en qué momento la debo hacer. Miren, la activación socioafectiva tiene como finalidad preparar el cerebro para aprender y esto tiene su fundamento en las neurociencias. Hay un neurocientífico que se llama Paul MacLean, así como limpio, MacLean. Paul MacLean es el autor de una teoría que se llama teoría del cerebro triuno o los tres cerebros. Si ustedes le preguntan a San Gogle, teoría del cerebro triuno, se van a encontrar con lo siguiente. Bueno, Paul MacLean dice que los seres humanos tenemos tres cerebros. El cerebro primitivo, que es el que heredamos de los reptiles, también llamado cerebro antiguo o paleocórtex. El segundo cerebro que tenemos los seres humanos, según Paul MacLean, es el cerebro mamífero, también llamado cerebro emocional, cerebro límbico o mesocórtex, cerebro medio. Y el tercer cerebro es el cerebro nuevo, la corteza cerebral. Bueno, si queremos lograr aprendizajes significativos, aprendizajes de alto impacto, necesitamos que se involucre el cerebro nuevo. Porque en el neocórtex están localizadas las funciones psicológicas superiores. El lenguaje articulado, la conciencia, la atención, la memoria, etcétera, ¿sí? Bueno, en ese cerebro nuevo. Pero para que un estímulo, para que se involucre el cerebro nuevo, necesitamos pedirle permiso, crear las condiciones para que el cerebro primitivo esté en sintonía y el cerebro emocional esté en sintonía. ¿Por qué razón? Porque si en el entorno en donde llevamos a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje hay algún elemento amenazante detectado por el cerebro de un alumno, inmediatamente el cerebro primitivo bloquea y dice, alto, de aquí nada pasa hasta que esta situación esté resuelta. ¿Qué puede interpretarse como peligro, como riesgo? Miren, el tono de voz del maestro, la forma como te diriges a tus alumnos. Llega un alumno tarde, a ver, ¿por qué llegas tan tarde? A ver, dame tu tarea. Bueno, sí te voy a dejar pasar, pero te vas a comprometer a portarte bien. Y ese interrogatorio tipo Gestapo hace que en el cerebro primitivo del alumno pues se pongan barreras, bloquee e interprete que el maestro no es una persona del cual puede aprender, es una persona de quien se tiene que defender. Y hay un bloqueo. Pero también pueden poner bloqueos el clima. Es decir, yo estoy en un salón de clases, estoy en un lugar donde hace muchísimo frío o muchísimo calor, ¿sí? Como los que hacen allá en la Riviera de repente, ¿no? O tengo hambre. A ver, yo no voy a aprender o no voy a poner la misma atención si tengo hambre, si tengo frío, si tengo sueño, si hay amenazas, si hay ruido, si hay estruendo, si hay trueno. O sea, no voy a poner la misma atención. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque mi cerebro primitivo dice, a ver, alto, esto es lo importante, lo demás no. Y bloquea, todo es un cerebro automático exagerado. Bueno,
yo tengo que buscar la manera de que el cerebro primitivo derribe barreras, abra sus puertas para que me permita que se involucre el cerebro nuevo. Con el cerebro emocional, cerebro límbico, cerebro medio ocurre más o menos lo mismo. Es decir, nadie va a aprender, nadie va a poner atención, nadie va a estar involucrado plenamente si tienes alguna inestabilidad emocional. Si hubo un suceso, como que te peleaste con la pareja, como que se te murió un familiar cercano, como que tienes un hijo hospitalizado o alguien, o viste un accidente, etcétera. Hay muchas cuestiones que nos desestabilizan emocionalmente y hacen que mi atención no sea la suficiente. ¿Por qué razón? Porque sabiamente el cerebro medio dice, no le hagas caso a este loco que es tu maestro, no le hagas caso a esto que es tu trabajo. Tú primero resuelve esta situación emocional, ¿sí? Las emociones, maestros, maestras, están asociadas con neurotransmisores. Esos son los recientes hallazgos de las neurociencias. Entonces, cuando estamos tristes, me da Chico Palabras, es porque hay un neurotransmisor que está actuando. A veces estamos enojados. No es la condición propicia para el aprendizaje, ni enojados, ni tristes, ni con pereza. Lo óptimo para el aprendizaje es la alegría. Es un sentido, un buen estado de ánimo, pero de alegría, de estabilidad emocional. Entonces, yo debo buscar la forma de que mis alumnos vayan transitando hasta que estemos en una misma sintonía de emocional que nos permita abrir las puertas, las compuertas del aprendizaje duradero y significativo, ¿sí? El cerebro nuevo, que es la corteza cerebral, es donde están localizadas las funciones psicológicas superiores o las funciones ejecutivas en términos de las neurociencias. Entonces, si yo quiero crear un clima emocional propicio, hacer una activación emocional, bueno, conociendo este fundamento que les acabo de decir, bueno, practicamos actividades como lo siguiente y escúchenlo, y esto seguramente también le va a gustar, Paulette, van a ver. Utilizo yo la siguiente actividad, pero no nada más esta, varias, pero les pongo como ejemplo solamente esta para la activación emocional. Les digo a mis alumnos, a ver, pónganse de pie. Vamos a jalar la palanca de una máquina que muele café al tiempo que decimos agachuf, agachuf, a moler el café, pero una molidita de café sabroso así, rítmica, ¿no? Agachuf, agachuf, a moler el café. Luego tocamos la puerta, toc, 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 a la izquierda, toc, 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 a la derecha, a moler el café, toc, 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 a moler el café. Luego nos desplazamos a la derecha, la, a moler el café izquierda, la, a moler el café. Luego, y aquí viene lo interesante, les digo a mis estudiantes, a mis alumnos, en ese primer momento de activación emocional, a ver, vamos a hacer ese ritmo, pero lo vamos a hacer con diferentes estados de ánimo, ¿sí? Primero lo vamos a hacer con mucha flojera, con mucha pereza, así con estiramientos, bostezos, y empezamos. Agacho, agacho, a moler el café, agacho, agacho, a moler el café, toc, 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 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, cuando estamos haciendo eso, miren, el cerebro, como no tiene sentido del humor, me la compra. Y empiezo a sentirme auténticamente con pereza, con flojera, con pocos ánimos. Es entonces cuando le cambiamos la frecuencia y les digo, ahora vamos a hacerlo, pero con mucho coraje, ¿sí? Con mucho enojo. Y empezamos así gritando, agachov, agachov, a moler el café, agachov. Y empezamos, toc, 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 a moler el café. Cuando lo hacemos en grupo, ese toc, toc, toc le toca al hombro de la otra persona, pero como están enojados, le toca y le cimbra, ¿sí? Y eso hace que el cerebro también te la compre y el cerebro empieza a energetizar tu cuerpo y empieza a generar adrenalina, ¿sí? Que es uno de los neurotransmisores que hace que te sientas así como muy alterado, como muy despierto. La adrenalina te despierta. Logras ya tu cometido con eso. Luego nos pasamos al estado de ánimo propicio para el aprendizaje, que es la alegría.
Y finalizamos con eso diciendo, a ver, vamos a hacer este ritmo de amoler el café, pero con mucha alegría, pero con mucho entusiasmo. Y empezamos, agachuf, agachuf, a moler el café, agachuf, agachuf, a moler el café. Y con toda la alegría, y terminamos con esa alegría, y obvio, el cerebro te la compra y nos quedamos con ese estado de ánimo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy induciendo el estado de ánimo propicio para el aprendizaje, que es la alegría. Y estoy haciendo con ello que se derriben barreras, porque una persona que está eufórica, que está alegre, se le olvida que tiene hambre y que tiene sueño y que tiene frío o calor, ¿sí? Porque tiene esa alegría, y eso es una buena disposición para aprender. Bueno, ese es el fundamento y esa es la intención de realizar activación emocional, activación neuronal, con lo que debe empezar un proceso de aprendizaje. Un tercer tipo de activación es activación neuronal. Y para la activación neuronal se aplica sobre todo algún tipo de actividades de la gimnasia cerebral, donde hay que mover, por ejemplo, los dedos a un lado y empezar a intercambiarlos, donde hay que cantar, por ejemplo, esa canción de Chayanne que dice palo, 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 palo bonito, palo es este dedo, el bonito es el meñique, ¿sí? Y el dedo pulgar es que seguramente lo van a hacer con Patty Frola el día que les toque, ¿sí? Porque ella lo utiliza mucho para la gimnasia cerebral, por eso no voy a requemar esa actividad para que la hagan después. Pero también hay muchas de gimnasia cerebral que si ustedes buscan videos, van a encontrar actividades de gimnasia cerebral que cumplen con ese cometido, que cumplen con ese requisito, que es activación neuronal, conexión de hemisferios cerebrales y mielinización de neuronas. La mielina es una sustancia grasa que recubre los axones, que recubre la neurona y permite que los estímulos vayan y vengan con mayor rapidez. Esa es la función, ese es el fundamento de la activación neuronal. Entonces, recapitulando, momento 1 es el momento A, ¿sí? Activación. Si tú me preguntas, ¿qué es lo primero que debo hacer, maestro, maestra? Lo primero que debes hacer para lograr aprendizajes de alto impacto es crear un ambiente propicio para aprender físicamente, emocionalmente e intelectualmente. Momento A, activación, ¿sí? Bueno, en el libro de Asip Ser, que luego ahorita les voy a pasar el enlace de donde lo pueden conseguir, porque ya me están preguntando, que tenemos un montón de actividades, que hacen que las personas enriquezcan ese acervo cultural. Me he encontrado con que hay maestros que digan, a mí no se me da eso que es de estar jugando, no se me da eso lúdico. Yo les respondo, aunque no se te dé, no puedes privar a tus estudiantes de que hagan esa preparación para el aprendizaje. Si no se te da, mira, muy sencillo. Divide a tu grupo en 5 equipos y dile, equipo 1, el lunes te toca la activación. Equipo 2, te toca el martes, miércoles, jueves y viernes, así del 1 al 5. Y los propios alumnos nos van a dar cátedra y ejemplo de actividades que nos permiten crear ese ambiente propicio para aprender, y les encanta y vas a aprender mucho además. Ok, momento C, exploración de saberes previos. Si van a tener alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar, está el chat, o los comentarios que nos están viendo en Facebook Live. Bueno, esta transmisión, maestros, maestras que nos ven en Facebook Live, es un taller con el cual estamos iniciando la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Riviera Maya. Una maestría muy innovadora, una maestría de mucho impacto social, ¿ok? Bueno, el momento 2 es el momento C, exploración de conocimientos previos. ¿Con qué debes seguir? Ya activaste, ya creaste el ambiente propicio para aprender, ya están contentos los muchachos, están alegres, riéndose. Pasamos al momento 2, que es el momento C, exploración de conocimientos previos. Tú debes tener un arsenal rico de actividades, técnicas, estrategias para explorar lo que tus alumnos ya tienen construido. La investigación nos dice que nadie llega en blanco, que mis estudiantes traen un bagaje cultural construido como producto de la interacción que tienen en los diferentes ambientes en donde se desenvuelven.
Bueno, a mí me toca como docente hacer una especie de evaluación diagnóstica de técnicas, actividades, estrategias para darme cuenta qué traen ya construido. Y no nada más qué traen, cómo lo traen, cuál es el sentido y cuál es el significado de eso que traen. Vygotsky dice que al conjunto de saberes, al conjunto de experiencias que traen las personas previamente como producto de la interacción social, Vygotsky dice que que esa es la zona de desarrollo real, el desarrollo real que tienen hoy, en este momento. Pero yo debo comparar eso que tienen, eso que traen construido con lo que me dicen los programas, que deben saber los alumnos. Se llaman aprendizajes esperados porque es lo que se espera que mis alumnos aprendan después de un proceso formativo. Entonces yo indago qué traen ya y digo, bueno, esta es su zona de desarrollo real. Los programas me dan la zona de desarrollo próximo, que puede estar muy cerca o muy lejos de lo que los alumnos traen. Y mi papel va a ser que a través de las acciones, interacciones, intenciones con mis estudiantes, los haga transitar de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo. De lo que saben ahora a lo que deben saber después. De lo que saben hacer hoy, de las habilidades que tienen, a lo que deben saber hacer en un futuro cercano. De lo que son ahora mis estudiantes a lo que deben ser en un futuro. Y al conjunto de acciones, intenciones, interacciones que propicia el docente, Brunner le llama andamiaje. ¿Qué le toca hacer al docente entonces? Transitar, hacer al alumno transitar de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo, ¿sí? David Ausubel, por su parte, decía que el nuevo conocimiento, lo que queremos que aprendan los estudiantes, está relacionado con lo que previamente saben. Y han construido lo que saben hoy dándole un sentido, dándole un significado de acuerdo al contexto en el que lo aprendieron. Y eso es lo que le da la significatividad. Bueno, yo debo indagar a ello y tratar de que lo nuevo que se aprende esté vinculado con lo que previamente se sabe. Bueno, en el repertorio de un docente tiene que haber técnicas, actividades, estrategias para explorar qué saben mis alumnos. ¿Qué hemos notado cuando hay investigación áulica? Cuando llegamos a este punto y nos preguntamos, ¿qué hacen los maestros para explorar lo que los alumnos traen desde casa? ¿Qué hacen los maestros? Y la respuesta en un casi 90% es, hacen preguntas. Preguntas que le llaman preguntas exploratorias o preguntas generadoras o preguntas detonadoras. Y sobre el tema que vamos a ver, les preguntamos a nuestros alumnos, lo cual no es malo, está bien. El problema es que lanzamos la pregunta al grupo completo y ¿saben qué? Son los mismos estudiantes los que responden siempre. Y se pelean por levantar la mano y quieren participar y quieren hablar y quieren responder, ¿sí? Los mismos de siempre, que es una mínima parte, menos del 10% de los estudiantes, y el resto nunca escucho su voz, nunca los oigo hablar, nunca participan. Y estos alumnos que participan hasta te reclaman. Maestro, ya me puso el punto, ya me puso palomita porque yo participé, yo respondí, ¿no? O sea, ni siquiera es un interés auténtico de apoyar a los demás o de querer compartir lo que saben, no. Es interés por la participación nada más. Bueno, ¿cómo hacer esta exploración de saberes previos, esas preguntas detonadoras para democratizar un poco el clima en el aula, hablando en términos de quién va a responder? Miren. Les voy a compartir una técnica muy sencilla, muy simple, que da pie a grandes opciones. Miren, la pregunta se hace, ¿sí? Se hace y se hace al grupo. Si estamos viendo, por ejemplo, la reproducción celular, por poner ese mismo ejemplo, y les decimos, a ver, ¿alguien sabe cuáles son las 4 fases de la reproducción celular? Y lo lanzo al grupo, ¿sí? Y en ese momento, por lo regular, unos alumnos van a levantar la mano y van a querer participar, pero yo les corto su inspiración. Les digo, a ver, no va a responder quien quiera responder. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar una fórmula de sorteo. Y al que le toque responder, una especie de rifa, una especie de sorteo, a quien le toque responder es quien va a responder la pregunta. Bueno, ustedes pregúntense, ¿cuántas fórmulas de sorteo conocen? Así tipo Tin, Marín, de Doping, Cucaramaca, la títere fue. Bueno, empezamos a repasar.
acitrón de un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré, que va pasando con su triqui, triqui, tra, y al que le tocó. Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. Y empezamos a contar 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 14. Ok. La papa caliente. Pásala, pásala, pásala. Y papa caliente al que le tocó. Bueno, esas son algunas. El pato pascual. Bueno, hay un montón de técnicas que sabemos. Bueno, la técnica consiste entonces en lo siguiente. Les hago la pregunta a los alumnos y les digo, no va a responder quien quiera responder. Va a responder a quien le toque por sorteo. ¿Sí? Y empezamos y vamos a aplicar una técnica que se llama el cocinero. Tú naciste cocinero, atorrante, palandrón y tendrás que trabajar con el pico, con la pala, con el pico, pacapum, te tocó. Y respondes. ¿Saben qué pasa? Cuando hago la pregunta y les digo, no va a responder quien quiera responder, sino a quien le toque, va a ocurrir que todos los alumnos en el grupo empiezan a buscar información, empieza su hámster a pensar, empieza a dar vueltas en su cabeza, empiezan a preguntarle a su compañero, a buscar en el libro, a preguntarle a San Google la respuesta a la pregunta que yo les estoy haciendo. Eso obviamente es muy propicio para el aprendizaje porque los alumnos no se están preocupando, están ocupados ya en el tema que vamos a ver ese día. Y eso es altamente alentador, altamente recomendable. Y vean qué sencillo, vean qué sencillo. Lanzo la pregunta, les aclaro que no va a responder quien quiera responder, sino que va a ser a partir de una fórmula de sorteo. Pero eso sí, maestro, maestra, incorpora a tu hacer docente una cantidad grande de fórmulas de sorteo. Busca, indaga, busca en tu infancia con otras personas, busca, pregúntale a San Google qué sabe de fórmulas de sorteo, ¿sí? O aplicamos una ruleta ahí en el salón de clases donde están los nombres de los alumnos para ver a quién le va a tocar. Depende del ingenio de cada, hay ruletas electrónicas también para las clases en línea, ¿sí? Entonces, pero es importante que utilicemos técnicas de esta forma para explorar lo que los alumnos saben. Hay otras técnicas que son de alguna manera también didácticas, también muy recomendables. A mí me gusta, por ejemplo, en lo personal, me gusta aplicar para este segundo momento, para este momento C, me gusta aplicar una técnica que se llama SQA, es muy conocida. Hacemos un tríptico, 3 columnas, en una hoja blanca o en un archivo en blanco de su computadora. Columna número 1 es la S y la S significa qué sé de ese tema que vamos a ver. Segunda columna es la Q, qué quiero saber de ese tema. Tercera columna, la A, qué aprendí de ese tema. Y yo les pido a mis alumnos que llenen las 2 primeras columnas. ¿Qué sabes y qué quieres saber? Pero les doy la libertad que si no saben nada, si vienen en blanco totalmente, que me dejen en blanco en la primera columna, pero que la segunda no me la pueden dejar en blanco. ¿Qué quisiera saber de ese tema? La primera columna que sé es lo que traen ya construido mis estudiantes. La segunda columna, que es qué quiero saber, manifiesta el interés de ellos. Y cuando me llenan la columna de la S, qué sé, y la columna de la Q, qué quiero saber, les pido que me entreguen el archivo digital o la hoja que escribieron. Y yo lo leo, lo analizo y veo qué intereses tienen y lo tomo como base para mi planeación. Veo qué saben y lo tomo como base para mi planeación. Después de que transcurren 3, 4, 5 sesiones, que ya agotamos ese tema para el cual aplicamos ese QA, les regreso la hoja o les digo que abran su archivo y les digo, vayámonos a la columna A y dime qué aprendiste. Y cuando ellos redactan lo que aprendieron, ya estoy haciendo una valoración, una especie de evaluación del aprendizaje, ¿sí? Y empiezo a relacionar, les pido que relacionen qué sabías, qué querías saber y qué aprendiste. Y qué tanto se relaciona eso que aprendiste con lo que sabías y con lo que querías saber, ¿sí? Eso es altamente rico también y corresponde al momento 2, que es el momento C, exploración de conocimientos previos, ¿sí? Bueno, entonces habrá que tener actividades técnicas, estrategias para ese segundo momento. Bueno, pasamos
Al momento 3 ya es algo más ligero, es algo más sencillo, más rápido de abordar. El momento 3, interactividad. A ver, ya que activaste, creaste un clima propicio para aprender, ya que sabes lo que traen tus estudiantes, ahora sí, los vas a poner en contacto con el objeto de aprendizaje. Sujeto, objeto, y a eso se le llama interactividad. Relación del sujeto que aprende con el objeto de aprendizaje. El alumno con su libro, el alumno con un video, el alumno con una investigación, el alumno con tus saberes, la experiencia tuya como docente, en donde el alumno a través de tu explicación, pues está escuchando en ese momento de interactividad. La interactividad es poner en contacto al estudiante con la información, con los saberes. Se le llaman saberes a la información validada, a lo que se considera como verdad. Y eso está en los libros, está en fuentes confiables de Internet, está en la sapiencia y experiencia del propio docente. Bueno, para llevar a cabo ese proceso de interactividad, donde el alumno entre en contacto con el objeto de estudio, hay un montón de actividades, técnicas, estrategias para que esto sea significativo. Les pongo un ejemplo. Miren, yo fui maestro de historia, una parte de mi vida, de ciencias sociales también, y notaba, por ejemplo, que cuando teníamos una lectura, un tema con una lectura un tanto densa, les decía a mis estudiantes, a ver, van a leer, van a subrayar las ideas principales y luego van a hacer un resumen. ¿Y saben cómo era el ambiente de mi grupo? Era un ambiente de silencio, de orden, donde el maestro iba y venía a las butacas de los muchachos, llamaba la atención del que no estaba escribiendo, no estaba leyendo, ¿sí? Y me entregaban resúmenes que yo revisaba. Cuando les preguntaba del tema o cuando ellos me iban a platicar de lo que leyeron, ¿saben cuánto era el porcentaje de aprendizaje, de comprensión de la lectura? Casi nulo, casi cero. No eran capaces de responder, no entendían porque le estaban haciendo al cuento. Estaban simulando que leían. Estaban simulando que subrayaban ideas principales porque subrayaban todo el párrafo. Y cuando yo les preguntaba, ¿y por qué subrayaste todo? Pues porque todo es importante. Y no hacían resumen, hacían transcripción de renglones completos del libro que nomás ordenaban más o menos en una redacción que aparentaba ser resumen, pero no era resumen, ¿sí? Entonces era fingir. Bueno, un día en un curso que tomé dentro de mi propia preparación, aprendí una técnica que se llama enseñanza recíproca. ¿En qué consiste la enseñanza recíproca? Miren, dividí al grupo en dos, dividí al grupo en parejas y le pedí que se numeraran 1 y 2 en la pareja. Y les di la siguiente indicación. A ver, de esa lectura del libro, el número 1 va a leer el primer párrafo y el número 2 va a escuchar. Y el 1 lee y el 2 escucha. Cuando termine de leer el 1, el 2 que escuchó explica lo que entendió y cambiamos de roles. El segundo párrafo, el 2 lee en voz alta, el 1 escucha y explica y cambiamos de rol. ¿Sí? Uno lee, otro escucha y explica y así sucesivamente hasta que terminaba la lectura. Al final les decía, pónganse de acuerdo en parejas y establezcan como acuerdo qué de lo que leyeron les pareció más importante, les pareció más relevante y escríbanme 10 ideas importantes. Bueno, maestros, maestras, imagínense el ambiente de aula. En un primer caso, en una primera situación, leer, subrayar, hacer resumen, el grupo calladito, el maestro con su mirada flamígera esperando a ver quién hacía ruido para llamarle la atención, pero el nivel de comprensión, nulo. En el segundo escenario, bueno, 20, en un grupo de 40 estudiantes, 20 leyendo en voz alta, 20 explicando, era una algarabía terrible, ¿sí? un aparente desorden. Pero ¿saben qué? En ese desorden aparente, el nivel de comprensión se triplicaba. Los alumnos entendían. Y yo decía, en un primer caso, los alumnos que no entendían, bola de burros, no ponen atención, ese libro, mugre libro, no sirve, los papás no apoyan el contexto y la culpa la tendrían todos, menos yo. En el segundo caso me di cuenta que ese incremento del nivel de comprensión de la lectura, pues era el mismo libro,
y los mismos papás, y el mismo contexto, y la misma escuela, y los mismos alumnos. ¿Qué cambió? Mi intervención docente, mi técnica. Eso fue lo que cambió. Entonces me di cuenta a través de ese momento de interactividad que sí influye la técnica que uses, sí influye el tipo de actividad que tú propicies, ¿sí? Entonces, y si ustedes me preguntan, ¿qué les gustaba más a los estudiantes? Les gustaba más el desorden, les gustaba más el gritar, el estar explicándose. Y lo noté por la reacción de ellos cuando sonaba el timbre. Cuando estaban leyendo, subrayando, haciendo el resumen, sonaba el timbre de cambio de clase, pero gritaban eufóricos de que ya se había acabado ese tormento. En el otro caso, cuando estaban platicando y gritando y explicándose, sonaba el timbre y decían, no, otro ratito, hay que terminar. Sí, por ellos mismos. Entonces me di cuenta claramente que sí influye, que el elemento determinante es tu intervención como docente. Es poner las actividades adecuadas, ¿ok? Y finalmente de esa primera parte es el momento 4, que es el procesamiento. Hacemos procesamiento de la información cuando, por ejemplo, esa información la convertimos en un mapa conceptual, en un mapa mental, cuando eso que aprendimos de matemáticas lo ejercitamos al resolver un problema, cuando hacemos un organizador gráfico cualquiera, estamos procesando información y estamos haciendo que esa información, ese conocimiento, esos saberes, la persona los interiorice, los haga suyos, construya su propio conocimiento. Es lo que Vygotsky llamaba internalización. Pasar de lo exorregulado a lo intrarregulado, de lo que está afuera, a hacer su propio mapa de la realidad. Y cada estudiante, cada alumno construye su propio conocimiento, aunque la información sea la misma. Cada quien la entiende de diferente manera. ¿Por qué? Por sus esquemas mentales y sus experiencias previas, por su historia de vida previa, ¿sí? Bueno, esos son los primeros 4 momentos del método ASIP y entran en la secuencia didáctica en el inicio y permiten que los estudiantes se hagan expertos en el tema, dominen contenidos de aprendizaje, pero eso no les resuelve la vida, les ayuda. Es un primer momento, pero mi tarea no puede quedar ahí, ¿sí? Bueno, ahorita explico los otros 3, pero quisiera escuchar algunas opiniones de quienes nos están escuchando, ya sea a través de Facebook o a través de que abran el micrófono, que escriban en el chat. Algo referente a esto, cómo lo van entendiendo, cómo lo van tomando. A sus órdenes. A ver, si alguien tiene alguna pregunta, igual con toda confianza, o alguna aportación, que platiquen su experiencia sobre esto, antes de pasar a la siguiente parte, ¿sí? Para que no sea yo nada más el que está hablando, ¿sí? Claro, muchísimas gracias, doctor. A dar unos minutitos por si alguien desea levantar la mano. Estoy observando que el maestro Cervantes levanta la mano, con mucho gusto. Y bueno, vamos a escuchar. Adelante, maestro Cervantes, un gusto. Gracias. Doctor, pues qué gusto escucharle. Tengo 30 y tantos años de ser maestro y me doy cuenta de que no sé nada y que estoy en una condición. Qué humildad, maestro, qué humildad. ¿Sabe qué? Y permite que le interrumpa. Es esa la principal condición para seguir aprendiendo. Yo, entre las cosas que le pido a Dios todos los días, es ser humilde y pertinente, ¿sí? Para seguir aprendiendo, porque es una maravilla. Gracias, maestro. Adelante, por favor. Le agradezco mucho. Yo tenía una pregunta cuando usted hablaba acerca de los insumos del inicio, porque fíjese que tengo yo una práctica en donde no doy ninguna información al alumno, sino que permito que él, particularmente haciendo una maqueta, voy a poner el ejemplo, que descubra los diferentes elementos que existen dentro de la línea y el punto, que son muy diversos. Soy maestro de arquitectura. Sí. Y entonces a mí me gusta que el alumno haga un ejercicio con ramas y con piedras, como lo pudieron haber hecho en un momento dado las personas de la antigüedad, y que después de que desarrolla ese trabajo, venga ese proceso en donde el insumo lo produce él mismo a partir de la reflexión. Entonces me quedé pensando si esto que usted decía no era una contraposición al hecho de que yo haga un proceso que pudiera estar en otro momento que es posterior, porque no di el insumo. Permití que el alumno generara el insumo.
Es una pregunta más. Ok, hago otra pregunta para responder a usted. ¿Esa actividad la hacen individual? Sí, esta es individual. Ok. Todo lo que se hace de manera individual permite que las personas formen su propio mapa de la realidad, entiendan el contenido de aprendizaje, lo asimilen, pero no deja de ser insumo, no deja de ser materia prima porque se ubica, porque se hace de manera individual, ¿sí? Es decir, falta un paso más que es cuando hacemos proyectos colaborativos, cuando trabajamos con otros. Y cuando trabajamos con otros es insustituible lo que se logra, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos de manera individual le va a abonar a la construcción del propio conocimiento, pero no desarrolla competencias para la vida, ¿sí? Es decir, porque la vida no viene, la vida no es un individual, no es trabajo individual, no es trabajo de una persona. No somos los pípilas que cargamos solitos la losa, ¿sí? Ahorita vamos a ver esa parte en el siguiente momento, en el momento número 5, que es la socialización, ¿sí? Y que seguramente va a quedar muy, muy claro. Sí, maestro. Entonces, bueno, porque es un ejercicio que tiene una secuencia. Sí. La siguiente etapa justamente es la construcción, ahora ya no con ramas, sino con palitos, de una casa muy conocida, la casa Kaufman, Sí. y ese es trabajo en equipo. No sé si eso sería la parte que está, por que supuesto. correspondería. Ahí está ya embonando, ahí está ahí está prácticamente armándose el rompecabezas, justamente con esa segunda parte. Sí. Gracias, maestro. Le agradezco mucho. Sí, muy amable, gracias. Bien, ¿quién más? ¿Alguna otra pregunta? Con toda confianza, ¿eh? Gracias, maestro Ramón. Muchas gracias. Pues parte del trabajo que hay que desarrollar dentro de la maestría en Ciencias de la Educación y Competencias Digitales lo constituye un proyecto de intervención educativa que se irá trabajando poco a poco con algún apoyo metodológico, con el conjunto de los contenidos que iremos abordando en cada uno de los semestres y de las asignaturas. Pero me parece muy relevante, doctor Velázquez, que lo que hemos visto aquí es pertinente para cualquier proceso de intervención educativa. Les comentaba yo ayer a los participantes en una sesión de inducción que este proceso, este proyecto puede ser en una institución educativa, puede ser en una organización, puede ser a nivel primaria, secundaria, licenciatura, posgrado, puede ser en un proceso de inducción, de capacitación, de educación de adultos. Es decir, la intervención educativa es tan amplia. Incluso podría hacerse dentro de una institución educativa como organización misma. Así que me gustaría quizá abordara un poco cómo estas 7 estrategias fundamentales pueden caber en un proceso de intervención educativa de muy diversa índole, como lo acabo de comentar. Sí, gracias. Bueno, has de saber, Patti, que mi maestría se llama Maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa. Entonces sé lo que es eso. Ahí tenemos un buen asesor, chicos. Bueno, efectivamente, miren, la intervención, a pesar de que si hablamos en términos militares, así suena como muy aparatoso, la intervención es focalizada, es prácticamente dirigida a donde hay ciertos problemas, como si tuviéramos, la práctica educativa es un sistema, como el sistema educativo igual. Cuando hablamos de sistema, hablamos de un conjunto de partes interrelacionadas que logran un fin. Bueno, cuando un sistema tiene algún problema, es porque alguno de los engranes, alguno de los procesos está fallando. Y justamente cuando se habla de intervención es ir al punto del problema y tratar de intervenir para corregirlo, ¿sí? Pero el sistema sigue existiendo, nunca deja de funcionar, sigue existiendo y la idea es que funcione mejor. Entonces, prácticamente estos elementos se aplican, pero en el sistema, estos 7 momentos didácticos, en el sistema que es la propia práctica, que son las prácticas educativas. ¿Sí? Y esa intervención, ya teniendo, por ejemplo, esa estructura de qué es lo que debe estar ocurriendo en un aula, y a mí me toca, por ejemplo, observar prácticas áulicas de otros,
Pero si estamos hablando del mismo lenguaje, podemos sentarnos a dialogar para poder decir, oye, hice registro y me di cuenta de que estás usando demasiado el tiempo tú y no les estás dando opción de participación a los estudiantes, ¿no? Entonces, como que esa parte habrá que cambiarla porque no es bueno, no está produciendo buenos resultados. Se están aburriendo, están perdiendo la atención, bueno, hay que intervenir ahí, ¿no? O puede decir, oye, estás utilizando la misma actividad todos los días, la misma estrategia todos los días, tienes que diversificar un poquito porque ya se la saben, ya los alumnos están simplemente simulando que hacen, pero en realidad no están mostrando interés, ¿no? Pero la intervención es cuando es externa así, pero también puede ser la intervención propia de tu propia práctica, ¿sí? Pero para eso habrá que alejar lo que haces para poder enfriar, digamos, la práctica a través de un registro, a través de un video, para que lo puedas observar después con calma y ver qué aspectos son factibles de intervenir. Entonces, efectivamente, son momentos, en este caso, son momentos didácticos que se aplican al sistema que es la práctica, ¿no? Ya luego iremos abundando en ello. No sé si Paulette quería participar, vi en un momento que levantó la mano y ya después no. No sé Muy bien. sí, adelante, Paulette. Hola, buenas tardes, maestro. Mi pregunta es, y primero quiero comentarle que la verdad yo estoy súper fascinada con su charla. Creo que esto era realmente lo que buscaba, estrategias, la manera en la que lo está explicando, creo que me queda más que claro. Y algo que mencionaba muy importante, reír también nos hace oxigenar. Entonces, todo lo que usted está haciendo ya nos despertó inmediatamente porque pues nos causa gracia, ¿no? Pero realmente reír hace las dos funciones que está mencionando, ¿no? Oxigenar el cerebro e inclusive pues activar estos neurotransmisores. Mi pregunta sería, usted en su experiencia, creo que no lo ha mencionado, ¿cuánto tiempo considera que sí se debería de llevar una buena clase? Porque pues tenemos clases de 2 horas, tenemos clases de 1 hora, entonces de repente el tiempo se ve acortado. Entonces, ¿cuánto tiempo usted consideraría que sería una buena clase en la que pudiéramos aplicar todo lo que nos está diciendo? ¿Cuánto tiempo llevarnos, pues no sé, en la activación, en los conocimientos, en la interacción? Esa sería como mi duda, ¿no? Porque yo sé que a la hora, en el momento en el que nosotros hacemos la planeación, lo contemplamos, pero ¿cuánto realmente deberíamos de estar contemplando para que pudiéramos alcanzar ese aprendizaje? Sí, mira, las cargas horarias que tienen las asignaturas se distribuyen a lo largo de una semana. Es decir, si tú dices, yo tengo 5 horas a la semana, 3 horas, 4 horas de una asignatura, bueno, es porque la situación de aprendizaje que yo debo diseñar debe durar esa carga horaria de la semana. Lo que sugiero es lo siguiente, mira, cuando vamos a hacer una construcción social, que es de lo que vamos a hablar enseguida, normalmente una sesión de 50 minutos, de 1 hora, no alcanza, ¿sí? Entonces, yo lo que sugiero a los organizadores, por ejemplo, al propio maestro, dime qué día es el día que tiene sesión doble, por ejemplo. Y ese día se va a planear el desarrollo, que es el momento número 5, que es el que vamos a ver enseguida, que es la construcción social, es el trabajo en equipo, es el trabajo con otros, ¿no? Pero el resto, como es obtención de insumos, como es exposición de clases, ver videos, investigación y demás, es suficiente sesiones de 1 hora o de 50 minutos, que es lo que dura, ¿no? Pero sí para la construcción social, para el trabajo con otros, creo que eso es insuficiente sesiones de una clase. Pero eso también depende de cómo el maestro organice sus clases. Yo les digo, a ver, si es conveniente que a la semana haya de repente alguna sesión doble para que trabajemos. Y es cuando uno resuelve. Pero al final de cuentas, mira, estén tus sesiones como estén, al final es la creatividad del docente, es la iniciativa la que va a hacer la diferencia, ¿no? Buscaremos la manera de un maestro, cuando tenemos un por qué, encontramos los cómo, ¿sí? Pero sí, ¿te acuerdas la experiencia? Es lo que yo he visto. Así es. Bueno, vamos a continuar para que nos alcance muy bien el tiempo para una siguiente parte de preguntas-respuestas. Y miren, vamos al momento número 5, socialización, construcción social. A ver, todo lo que vimos hasta ahora en el inicio, activación, conocimientos previos, interactividad, procesamiento, son momentos didácticos que tienen como finalidad que mis alumnos, de manera individual, trabajando en grupo, claro,
se apropien de los contenidos de aprendizaje, se apropien de la información, de los saberes, los entiendan muy bien. Obvio, la heterogeneidad grupal va a hacer que unos los entiendan rápido, unos más, otros a mayor profundidad, otros muy superficial, otros no entiendan nada. ¿Sí? Esa es la heterogeneidad grupal. Pero no olvidemos que todo lo que vivimos en el inicio de una secuencia de ideas que puede durar una hora, perdón, una sesión, 2, 3 sesiones, depende de la densidad del contenido y de la dosificación de mi planeación. Eso son simplemente insumos. No olvidemos que los insumos solitos no le resuelven la vida a nadie. Nos ayudan, nos permiten tener un panorama general muy preciso, pero no nos resuelven la vida. Bueno, ya que tengamos los insumos, yo me pregunto, a ver, mis alumnos ya tienen todo lo que necesitan para hacer su maqueta, o su programa de radio, o su recetario, o su tutorial. La respuesta puede ser sí, ya leyeron, ya me escucharon, ya vimos videos, ya. Pero también puede ser, no, nos faltó tiempo, está muy corto. Mira, te haya alcanzado, lo tengan o no lo tengan, te pasas al otro momento, que es la socialización. En ese momento de construcción social, es ya la aplicación de lo aprendido. Es el momento en que organizas al grupo en equipos aleatorios, preferentemente. No les permitas que se junten ellos con quien quieran. Los equipos fijos y los equipos por afinidad obstaculizan mucho el desarrollo de competencias sociales. Tenemos que trabajar con quien nos toque, por sorteo. De lo contrario, vamos a tener siempre en las aulas el equipo de las estrellitas, que dos se reconocen como superiores a los demás y en torno a ellos se reúne una bola de parásitos que nomás están cachando los dieces de los otros, viviendo a expensas del trabajo de los otros. Y vamos a tener el equipo de los chismosos, chismosas, que se juntan, pero no tienen ningún interés en la clase, más que en el estar intercambiando el último chisme del día y lo que se publicó en Face, y están plática y plática de todo, menos de la clase. Y vas a tener el equipo de las divas por un lado, de los populares o nacas por el otro, echándose mal unos a otros, barriéndose con la mirada, echando habladas unos de otros. Y vas a tener claro el equipo de los malqueridos que se forman en torno a un alumno que se acerca a ti diciendo, maestro, ¿me permite hacer el trabajo solo? Es que, y claro, es antisocial. A ver, yo formo equipos de manera aleatoria. Con quien les toque trabajar y aplico para ello fórmulas de sorteo, aplico para ello algún tipo de técnicas de eliminación para ver cómo vamos formando los equipos, ¿sí? Y ya que tengo equipos formados aleatorios, ahora sí les doy a conocer la tarea que van a realizar. Y si ya tengo seleccionada la estrategia, porque estoy, recuerden, logrando un propósito. Y si mi propósito decía elaborar una maqueta, bueno, en el desarrollo se lleva a cabo la maqueta, se hace la maqueta, se socializa la maqueta, ¿sí? Se hace como construcción social la maqueta. Para que ese desarrollo esté debidamente organizado, con interés, realmente con los alumnos involucrados, yo debo cubrir 4 requisitos y anótenlos y tómenlos en cuenta. Primer requisito, que mis alumnos tengan claridad en la tarea. ¿Qué van a hacer? Y si van a hacer un mapa mental, no des por hecho que saben cómo es un mapa mental. Tendrías que explicárselos o retroalimentarte para ver si saben. Primer requisito, ¿qué van a hacer? Segundo requisito, ¿con quién van a trabajar? Porque como construcción social deben trabajar con otros y debe ser equipo aleatorio. Tercer requisito, ponle a la actividad que van a realizar criterios de calidad. A ver, la maqueta debe contener lo siguiente. Cuando hagan la maqueta, yo voy a estar observando lo siguiente: que colaboren todos al trabajar en el equipo, que expongan ideas ante los demás para el desarrollo de la tarea, que deleguen funciones, que tomen acuerdos, que expongan con claridad y fluidez su maqueta. Son criterios de calidad. Es el tercer requisito. Cuarto requisito, tiempo límite. La maqueta la van a terminar en 1 hora y no hay prórroga. Con esos 4 requisitos, ¿qué van a hacer? ¿Con quién van a trabajar? ¿Qué les vas a evaluar? ¿Cuánto tiempo tienen para hacerlo? Con esos 4 requisitos, ¿sí? Los alumnos van a entender claramente qué van a hacer, ya tienen su equipo, qué les vas a evaluar y cuánto tiempo tienen para hacerlo.
Y vas a propiciar con ello la autorregulación por una parte, el trabajo colaborativo con otro, la autoevaluación porque están verificando qué les vas a evaluar y ni se va a sentir el tiempo que dedican al trabajo. Estamos formando ni más ni menos que con estos requisitos personas eficientes para la sociedad. ¿Qué es ser eficiente? Sencillo. Terminar las cosas con la calidad requerida en el tiempo establecido para ello, ¿sí? Y de ese momento 5, de ese momento S, que es socialización o construcción social, de ahí sale el producto integrador de la situación de aprendizaje. Si tu estrategia es elaborar una maqueta, de ahí sale la maqueta. Si tu estrategia es participar en una dramatización, aquí se organiza la dramatización. Si tu estrategia es organizar un debate, aquí se organiza el debate, en el desarrollo, ¿ok? Y ese es el producto integrador, esa es la evidencia de aprendizaje integradora contundente. Bueno, esa evidencia de aprendizaje se lleva al momento 6, al momento E, evaluación, ¿sí? Se somete al escrutinio de quien evalúa, que en la heteroevaluación es el docente quien lo hace. Pero en la coevaluación son sus propios compañeros y en la autoevaluación es el mismo. Entonces, en el cierre, se da a conocer el producto integrador que elaboraron, se explica, se dan los detalles y el docente evalúa o el equipo evalúa, pero el docente coordina la evaluación. ¿Con qué se evalúa? A ver, cuando les di a conocer los criterios de calidad que debería tener la maqueta, esos mismos criterios de calidad los tomo y los convierto en indicadores de evaluación y construyo con ellos una herramienta de calificación que puede ser una lista de cotejo, que puede ser una escala estimativa, que puede ser una rúbrica para evaluar el desempeño de mis estudiantes en ese momento final que me están presentando su producto. Y con una rúbrica y con una escala de estimación o con una lista de cotejo, evalúo el desempeño de los estudiantes y me doy cuenta de cómo fue ese desempeño en el proceso y en el producto. Y tengo información. Y digo, sí colaboraron con sus compañeros de trabajar en el equipo, no utilizaron material de desecho, se excedieron en el tiempo, deben mejorar esos puntos y empiezo con ello en el momento 7 a retroalimentar. Elaboro una retroalimentación, ¿sí? Es decir, empiezo a reafirmar, a repasar, regresan los 5 minutos de fama del docente, donde va a explicarles, donde va a poner el punto sobre las IES, donde va a profundizar los aspectos que no quedaron bien entendidos, y con eso prácticamente estamos terminando el proceso de enseñanza-aprendizaje en una situación de aprendizaje que tiene también como un elemento importantísimo la secuencia didáctica, que es donde entra el método ASIP-SER, ¿sí? Es decir, eso es lo que le da finalmente el paso, el punto para que mis alumnos no nada más asimilen contenidos, sino también que desarrollen competencias. ¿Por qué afirmo que a partir del momento por qué afirmo que en esos 4 momentos didácticos, no se desarrollan competencias? Porque son saberes, es información. Van a desarrollar competencias cuando en equipo estén ellos poniéndose de acuerdo, trabajando en equipo, resolviendo problemas, echando mano de los materiales que tienen a su alcance, terminando a tiempo, siguiendo criterios de calidad. Eso es más relevante, más importante, más trascendente en la vida que el conocimiento mismo. Porque ¿saben qué? El conocimiento cambia. Cuando hicieron la maqueta de la reproducción celular, aprendieron muy bien los 4 momentos de la reproducción celular cuando estaban investigando, cuando estaban leyendo, cuando estaban viendo el video. Pero díganme lo siguiente, ¿quién me garantiza que esas 4 fases de la reproducción celular dentro de 5 años van a seguir siendo esas 4 fases? ¿Sí? ¿No creen que pudiera haber un instrumento de observación más potente que analice con detalle ese saber válido hoy y que de repente diga, no eran 4, eran 5? No eran 4, eran 3. Es decir, no, realmente es un solo pero continuo. Es decir, puede ser, porque el conocimiento así es, el conocimiento evoluciona, ¿sí?
Un médico aplicaba técnicas hace 20 años que actualmente son obsoletas y son hasta criticables, ¿sí? En arquitectura, igualmente, bueno, aquí tenemos en arquitectura, Ramón, maestro Ramón, existían formas de construcción, materiales que hoy ya no existen, ¿sí? O sea, ya evolucionó eso, ¿sí? Entonces, en todos los ámbitos de la vida humana ha habido evolución. A mí me enseñaron, por ejemplo, que había 9 planetas, que la capital de la Unión Soviética era Moscú, que el átomo era indivisible. Nada de eso es verdad ya. Entonces, el énfasis no puede estar, lo más importante no puede ser que asimilen contenidos que corren el riesgo que dejen de ser verdad en poco tiempo. El énfasis tiene que estar en el desarrollo de competencias que se logra a partir de la construcción social. ¿Qué hacemos cuando estamos trabajando con otros? Estamos buscando información, aplicando lo aprendido, tomando acuerdos, tomando decisiones, trabajando en equipo, resolviendo problemas. De eso se trata la vida, ¿sí? Eso es el ser competente. Y miren, aunque el conocimiento cambie, si mis alumnos saben tomar decisiones, trabajar en equipo, utilizar información, discriminar a la buena de la mala, eso va a ser más valioso en la vida a que sepan lo que es la reproducción celular, que cuando la necesiten van a recurrir a San Google y ahí va a estar un video de la reproducción celular con información más actualizada de la que vimos en la clase, ¿sí? Entonces, el énfasis es justamente en eso. No estoy insinuando, y quiero aclararlo, que aprender los contenidos no sea importante. No, pues simplemente si no tienes los contenidos, no eres competente. Una competencia es tener dominios conceptuales, procedimentales, actitudinales, todo junto en una sola exhibición que te permitan resolver problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, por eso, el énfasis, pues, en la complementación de estos procesos. Porque este momento 5 nos permite convertir esos contenidos de aprendizaje, transitar de la asimilación de contenidos al desarrollo de competencias. Pero las dos cosas son importantes. Sin uno no existe lo otro, ¿sí? Entonces, bueno, esos son prácticamente los 7 momentos, ¿ok? Me pregunta, me pregunta si es necesario realizar las 3 actividades para cada sesión. No. Recuerden que como es diseño, cada quien sabe qué se requiere en un momento determinado, porque por ejemplo, yo puedo hacer una sola actividad, pero esa activación que es física, los hace reír. Bueno, con esa risa ya estamos activándolos emocionalmente. Y cuando nos reímos, ya lo decía bien Paulette, estamos activando el cerebro, las neuronas también. Entonces, no es necesario ni indispensable hacer las 3 por cada sesión, ¿sí? Entonces, ahí va. Bueno, esos serían prácticamente los 7 momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, estos 7 momentos están en este libro. Ese libro lo presenté ayer apenas, el método CIPSER. Así que estamos de estreno. Y miren, me gusta mucho esta maestría de ustedes porque, bueno, además se enfoca a competencias digitales y se maneja mucho la innovación. Bueno, yo quiero presentarles esto, si me lo permite, maestra Patti. Por supuesto. Esto quiero presentárselos como un ejemplo de innovación, ¿sí? Y si ya de pasada los convenzo de que compren el libro, bueno, ya es ganancia aparte, ¿no? Pero fíjense cómo debemos estar visualizando lo nuevo que hay. En este libro que ahorita voy a decirles cómo es el contenido. En este libro que les voy a presentar, está una... ¿dónde estamos? Permítanme. Ahorita lo voy a localizar. Les quiero presentar el libro, pero les digo como un ejemplo, acá está, como un ejemplo de innovación educativa, porque bueno, escuché también que gran parte de lo que ustedes van a hacer es justamente innovación, ¿no? Sí, parte de las competencias que vamos a desarrollar en esta actividad son de innovación justamente, innovación educativa. Ok. Ya no encuentro dónde está. Ok, aquí lo tenía muy a la mano, pero ¿dónde está? Bueno, ahorita lo
lo localizo, permítanme, aquí está, lo acabo de enviar hace un ratito. De todos modos, cualquier material que desee hacer llegar a los participantes. Sí, con igual mucho la gusto presentación lo es de puedo ustedes, distribuir. sin problema. Aquí lo tengo ya. Miren, esto tómenlo como un ejemplo de innovación. Hace tiempo yo fui autor muchos años de Editorial Trillas. Y en Editorial Trillas, bueno, publicaba en la editorial y me daba cuenta, por ejemplo, me preguntaba siempre a dónde iba el libro digital, ¿sí? Y el libro impreso, perdón, ¿sí? Y el libro digital no me convencía. Me estuve dándole vueltas, qué hacer, y llegué a esta parte. Miren, este libro yo lo coordiné a partir del método ASIP-SER, pero básicamente tiene esos 7 momentos de los que yo les hablo. Aquí está esos 7 momentos organizados como ASIP-SER con una brevísima explicación. Pero luego, y es la parte más importante del libro, empecé a recopilar yo con docentes con quienes trabajaba en una maestría, por cierto, qué era lo que estaban haciendo ellos, y lo experimentaban, lo llevaban, lo traían, y empezamos a hacer fichas didácticas como estas. Le decía, a ver, ¿cómo se llama esta ficha didáctica? ¿Cómo se llama esa actividad? Explícame qué es lo que haces. Y lo fuimos ubicando por momentos. Estas son de activación, por ejemplo. Estas son fichas fichas didácticas de activación, todas estas. Luego vienen las fichas del momento 2, que ya vimos, que es exploración de conocimientos previos. ¿Sí? Y todas esas son para explorar conocimientos previos. ¿Sí? Y estas son para poner en contacto a los alumnos con la información validada. Y también tenemos un fichero sobre ese tercer momento. Y tenemos algunas sobre el momento 4, que es procesamiento de la información. ¿Sí? Ahí viene el procesamiento de la información. Y así sucesivamente hasta agotar los 7 momentos. ¿Sí? 5, que es socialización, aquí está también, para los diferentes niveles educativos. 6, que es evaluación, aquí formas de evaluar. Y 7, que es retroalimentación. Bueno. Y así llegamos a una última página que le llamé yo, y así está en el índice consignada, a esta hoja que le llamé la hoja Narnia. Y aquí está la innovación. ¿Por qué la hoja Narnia? Nótese que a la izquierda están los 7 momentos. ASIP-SER, ahí está. Y en esa parte de activación lo que hice yo es abrir un drive compartido. Y le dije a quien conocía el método, a ver, de tu experiencia, apórtale. Ya no ocupo tu ficha didáctica en el libro, en el cuerpo del libro, pero te voy a abrir un espacio para que colabores en darle forma a este libro. Y por ejemplo, aquí en este enlace para activación, si yo le pongo clic a ese enlace para activación, se abre prácticamente un espacio colaborativo para que quien quiera abonarle a la activación ponga su experiencia. Y aquí, por ejemplo, la maestra Miriam Judith de preescolar nos puso una actividad que se llama Pasitos Cortitos para activación. Luego Brenda de Yanira nos compartió una actividad sobre un señor con sombrero, y así sucesivamente nos fueron compartiendo. Esta actividad dice, bueno, requiere un video, del baile del movimiento se llama, yo utilizo un video de YouTube. Bueno, aquí le pones clic al video de YouTube y ahí aparece, poniendo clic te lleva a YouTube, ¿no? Entonces no hay límites prácticamente, y aquí encontramos un repertorio amplio, variado, de la experiencia de los propios docentes, de lo que están haciendo para este momento que es activación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si nos regresamos a la hoja Narnia, vamos a encontrar igualmente en esa hoja Narnia vamos a encontrar el momento 2, que es C, y van a encontrar igualmente actividades para explorar saberes previos, y así sucesivamente. Entonces, hay un mundo detrás de esa hoja Narnia. Bueno, es obviamente en alusión al mundo de Narnia, ¿no? A todo el mundo que hay detrás del armario, detrás del ropero. Entonces, imagínense lo que va a ocurrir cuando una persona adquiere este libro, que es un libro electrónico, y entra esta semana a ver qué actividad propone, qué actividad hay para hacer activación en su grupo, o para evaluar, o para retroalimentar, y aprende y toma algo de ahí. Si dentro de una semana la misma persona entra a su mismo libro ya no es el mismo, ya se enriqueció. Pero si además la persona le agrega, comparte con otros, pues está también teniendo la satisfacción
de lo que significa ese material, ese libro, ¿no? Entonces, imagínense la riqueza que esto representa. Entonces, se los comparto simplemente como un ejemplo de activación, ¿sí? Perdón, de un ejemplo de innovación, ¿sí? Entonces, esto, por ahí en el chat les estoy compartiendo en donde pueden encontrar ese libro, en un enlace también que además es innovador la forma de adquisición también, como revolucionando esto. Bueno, con eso quisiera terminar. Les voy a compartir la presentación. Son 4 diapositivas realmente, no les aporta gran cosa, pero por lo menos para que recuerden los momentos, ¿no? Del método ASIP-SER. ¿Ok? Pues con eso estaríamos terminando. No sé, bueno, más bien abriendo el espacio para algunas preguntas que ustedes quisieran realizar. Estoy a sus órdenes. Claro, le comentaba yo a los estudiantes que este espacio es para ellos completamente, que vale la pena aprovechar precisamente estos talleres de innovación que son exclusivos para ellos, que son un espacio de reflexión, de conocimientos, de interacción. Entonces, por supuesto que queda abierto el micrófono unos minutos. Y si no, yo le pediría, doctor, y a todos nuestros participantes que abriéramos la cámara y cerráramos con un momento emocionalmente muy alegre del molinillo y el chocolate. Pero vamos a dar un par de minutos. Maestro Cervantes, con mucho gusto lo escuchamos. Nada más una pregunta, doctor. En las actividades que usted tiene ahí de activación, ¿tiene las melodías o cómo está ese asunto resuelto? Sí, sí. Bueno, de hecho, en las activaciones que vienen ahí, todos tienen hipervínculos que cuando se requiere música nos llevan a la melodía, efectivamente. Sí, nos llevan a alguna página, algún sitio de internet en donde se bajan un blog, inclusive, que están por ahí. Pero Gracias, sí, doctor. todo es a partir de hipervínculos. Muchas gracias. Muy bien, muy adelante, maestra. Muy bien. ¿Alguien más de nuestros recién incorporados a nuestra maestría o diplomados que quiera levantar la mano o abrir el micrófono? Con mucho gusto. Ahí está ya la presentación. Ahí está el link para poder tener acceso al texto. La compra del texto. Voy a compartir este link en Facebook, doctor, para Sí, sí. la persona que está preguntando allá. Muchas gracias, es cierto, es cierto. Tenemos gente en Facebook Live, saludos, sí. Y mientras le leo los comentarios, Sí, gracias. dónde puedo conseguir el libro, excelentes conocimientos, nuevamente dónde puedo conseguir el libro. Entonces, ahorita vamos a compartirles con mucho gusto esta liga. Sí, sí, gracias. Y pues invitarlos a que conozcan esta maestría, que conozcan la Universidad de la Riviera. Y una maestría como esta, les digo, es innovadora. Es una maestría de mucha visión prospectiva. Así que me felicito de estar acá y bueno, y felicito a quienes tomaron la decisión ya de incorporarse a este proyecto, este trayecto formativo. Así es. Casi le creo que sí está aquí, ¿eh? Ya vi ese fondo de pantalla, que casi le creo que sí está aquí a la vuelta. Sí, 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 sí. Sí, Ojalá de hecho, que sea pronto y bueno, pues sí, quisiera invitar a todos nuestros participantes a abrir unos segundos su cámara. Dice Andrea Sánchez, sin duda debo reforzar métodos de activación porque los jóvenes en la universidad son más penosos. A veces pareciera que en el bachillerato, en la universidad, en posgrados, este tipo de actividades cuesta trabajo realizarlas, pero en realidad no. A todos nos gusta esta parte lúdica, a todos nos activa. No sé cuál es su experiencia, doctor Velázquez, en licenciatura y posgrados. Sí, miren, de repente a partir de secundaria, en preescolar y primaria no hay mucho problema, ¿sí? De repente en secundaria, en medio superior, los adolescentes como que se resisten, de repente fingen que no. Pero cuando tú sabes a través de la investigación que las actividades lúdicas son inherentes a la naturaleza humana, tú empiezas a hacerlo con ellos y ellos empiezan a chotearte, decirte, maestro, si no somos niños, si no somos de preescolar, ya estamos en la universidad, ¿verdad? Si te empiezan a decir, pero luego de que tú, haciendo oídos sordos a lo que te digan, lo hacen, va a llegar el momento en que te sientas y que empieza a dar la clase y ellos te van a reclamar que no estás activándolos. ¿Sí? Maestro, una activación, ¿qué pasó? Sí, o sea, realmente lo están disfrutando. Sí, aunque quiero decirles, en todos los grupos
hay una ley en la dinámica de grupo que se llama la ley del 20-80. La ley del 20-80 es que siempre un 80% no tienen mucho problema para participar, hay un 20% que sí, ¿sí? Pero también hay estrategias que nos permiten contrarrestar esa ley del 20-80, ¿sí? Que sería un tanto amplio hacerlo, pero lo que quiero dejar como reflexión es eso, como aportación es eso. Las actividades lúdicas son inherentes a la naturaleza humana. Cuando a alguien no le gusta, cuando alguien se resiste a participar en estas actividades lúdicas, realmente es porque hay alguna alteración en su proceso social, en su proceso de desarrollo, que inhibió esa capacidad natural de participar en actividades lúdicas. Pero yo lo que les digo, a ver, si a ti como maestro tampoco se te da, pásale la batuta a los propios estudiantes. Ellos lo van a hacer, ¿sí? Y dile que a cada quien le toca un día y que va a ser parte de su calificación y vas a ver que sí lo hace. Así es. Claro, la cuestión es atreverse a experimentar, a innovar, a poner en práctica, y a mí me parece que incluso luego hasta ellos mismos piden ese tipo de actividades, están esperando ese momento para poder iniciar la clase, para concentrarse, o incluso proponen nuevas actividades. Sí, ahora, no se trata tampoco de que todo sea de canto y movimiento y juego, no, no, no. Si los ves, mira, ponles un sudoku, un cuadrado mágico, que resuelvan antes de empezar. Bueno, el sudoku no es de movimiento y demás, pero sí es de actividad mental, y si es como es juego, es una cuestión emocional. Sí, que digas, no lo puedo resolver y me estoy riendo, estoy tenso, pero estoy propiciando un ambiente adecuado para aprender. ¿Sí? Claro. Entonces, no, si hablamos de actividades lúdicas, hay una gama tan grande, que prácticamente se adapta a cualquier estilo de aprendizaje, a cualquier personalidad, ¿sí? Depende entonces de lo que yo busque, lo que yo investigue, ¿ok? Estoy A segura mí me gustan mucho los acertijos, por ejemplo. Adelante, adelante. que también depende de la creatividad del maestro, ¿no? Pueden generar tonadas, se pueden generar pequeñas rimas, etcétera, o actividades diversas, con una cuerda, con pelotas, con etcétera, muchas cosas. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, adelante, adelante. No, lo dejo cerrar, doctor. Estamos ya a 3 minutos de cerrar nuestro... Sí, no, les decía que a veces basta con cambiar. Por ejemplo, hay una cancioncita que yo hago cuando trabajo a veces con chicos, a veces hacemos investigación. Por ejemplo, hace poco ahí hice una investigación sobre el concepto de número con niños pequeños, y trabajé con preescolar y con primaria, y ahí aplicamos la de Juan trabaja con un martillo, así con diferentes ritmos, ¿sí? Y les decía, a ver, el problema que yo les ponía es, ¿con cuántos martillos trabajó Juan? Primero trabajó con 1, luego trabajó con 2, luego con 3, luego con 4, luego con 5. ¿Con cuántos trabajó? Y había quienes dibujaban a Juan, ¿sí? Y Juan con un martillo, y luego Juan con 2 martillos, Juan con 3 martillos. Luego había uno que dibujaba un solo Juan y rodeado de martillos, primero con 1, luego con 2, luego con 3, dibujaba solo los martillos, porque la pregunta fue con cuántos martillos, no cuántos Juanes. Luego había quienes quitaban a Juan y dejaban solo los martillos, porque yo les pregunté cuántos martillos, no cuántos Juanes, ¿no? Y había quien dibujaba bolitas y palitos y estaba pasando ya de lo figurativo a lo abstracto, a lo representativo, ya que eran como pseudonúmeros, y había quien ya empezaba a trabajar con números. Pero lo menciono porque, por ejemplo, hacíamos una actividad que se llama Las Hormigas, y es una tonadita que dice, las hormigas van de paseo, van y van para Baraba. Pero si yo les llego con esa tonada a los alumnos de secundaria, pues obviamente van a decir, maestro, ¿de qué? Entonces, a los alumnos de secundaria se los presentaba como rap. Las hormigas van de paseo, y empezaba a rapear con la misma tonada. Todo se puede rapear, ¿sí? Y ya era diferente, ¿no? Del Gran Duque Juan, con los más grandes lo presentamos como una cuestión marcial, pues, sí. Cuando dice, el Gran Duque Juan tenía hombres 1000. En realidad va, el Gran Duque Juan tenía hombres 1000, subía, va de una tonada diferente, pero le cambias el ritmo, le cambias la tonada y se va adaptando a diferentes edades, ¿no? Entonces, depende mucho, pues, del conocimiento que tengas de los educandos para saber en qué plano se mueven, qué les gusta y demás. Pero es justamente la creatividad del docente, la iniciativa del propio docente, la que hace la diferencia, al final de cuentas, así es.
Ok. Muy bien. Nos dice el maestro Cervantes, doctor Velázquez, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Excelente charla, dinámica y constructiva. Sí, sí, muchas gracias, maestro Cervantes. Muy Sí, bien. gracias, Andrea, también, que dice hay que reforzar los métodos de activación. Sí, los jóvenes son más penosos. Sí, fingen, que son, pero se les encanta, o sea, verlos en un ambiente extraescolar y, bueno, son puro relajo. En realidad, más bien habrá que ver qué es lo que les gusta y prácticamente partir de ahí, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, Ok. esta parte que usted dice, ser muy receptivos, estar Ujú. a esta parte que les gusta. Sí, así es, así es. Muy bien, pues estamos ya en punto de las 8. No me queda más que agradecer a usted principalmente la súper charla tan amena del día de hoy, todo lo que pudimos construir, porque si bien no fue un taller donde estuviéramos todos con un producto, sí tenemos muchísimos elementos para construir nuestro proyecto de intervención, muchísimas ideas para nuestra mejora de la tarea docente, incipiente o como la tengamos cada uno de nosotros. Tenemos muchísimos elementos que hacer para mejorar en el aula, para mejorar nuestros procesos de intervención educativa y para generar muchos más. Así que, doctor Velázquez, me da muchísimo gusto nuevamente haberlo tenido esta tarde. Agradezco de todo corazón y espero que no sea la última sesión donde podamos compartir, donde nos pueda compartir toda su experiencia, todos sus conocimientos, todas las ideas que seguramente irán surgiendo a partir de esta maestría, de los talleres, de los proyectos, etcétera. Así que bueno, queda cordialmente invitado a seguir participando con nosotros. Por supuesto, estamos en la mejor disposición. Y bueno, a todos les pido abrir su cámara para que podamos darle un aplauso. Un aplauso, abrimos cámara o abrimos micrófonos, pueden ser aplausos virtuales, como hacemos a veces. Podemos hacer, por supuesto, en vivo también. Disculpen, aquí estoy batallando yo con esta cámara. Por eso me ven vez arriba, vez abajo, que me muevo, se me resbala el celular, etcétera. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros participantes también. De nueva cuenta, bienvenidos a la Maestría en Ciencias de la Educación, al Diplomado en Desarrollo y Práctica Educativa, y a quienes nos siguen por el puro interés y pasión, también siempre bienvenidos, y seguiremos avisándoles de los siguientes eventos. Nos vemos el día jueves en punto de las 6 de la tarde con la doctora Pati Frola, que nos hablará sobre la diversipedagogía en los entornos híbridos de estos momentos, de los momentos actuales. Doctor Velázquez, que tenga excelente noche. Igualmente, para ustedes. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Un abrazo a todos hasta donde están. Muchas gracias.